Soy psicóloga clínica y de familia. Yo me gradué en el 93 como psicóloga, con pregrado, y de psicóloga de la especialidad de la maestría me gradué en el 2000. Siempre trabajaba en clínica, siempre trabajaba en la parte clínica. Dilemas, por ejemplo, que vean la parte clínica como tal, pues situaciones, por ejemplo, de infidelidad de parejas. Lo que nosotros, por ejemplo, hacemos o lo que yo he hecho cuando trabajo con parejas es advertirles, y cuando sé que hay situaciones de infidelidad, es plantearles a ellos que no me pueden contar nada en secreto, independientemente del otro. O sea, lo que se hable tiene que ser ahí transparente. Si me van a contar un secreto, no permito. No, porque ya eso ya cambia la situación, ¿sí? Cambia como la relación que se establece entre, por ejemplo, yo como psicóloga y el consultante o la consultante, entre el uno miembro el otro miembro de la pareja. Sí. Si lo que me va a decir lo puede decir delante de la pareja, me lo puede contar. Pero si es un secreto, no, porque si estamos en pareja, ¿sí? Eso no se puede plantear ahí. Porque tú ya queda una persona de las dos en desventaja, entonces no tiene sentido si realmente están trabajando en pareja. Si la persona ya quiere separarse, ya eso es otra cosa, porque eso es una decisión de él y que se la tiene que plantear delante de la pareja. ¿Sí? No trabajo con parejas, por ejemplo, que empieza la pareja y después con el uno y con el otro, no. No. Ya en esos casos, si llegan como pareja, ya se hace la remisión. En esos casos, por ejemplo. No, pues a veces se presentan situaciones difíciles cuando, por ejemplo, son los papás los que remiten a los hijos y quieren saber qué es lo que él le contó a uno al hijo, ¿sí? Entonces en esos casos tampoco, no, no, no. Lo que uno hace es plantearle al joven, eso se lo tengo que contar a tus papás, ¿sí? En ese caso ya es directamente uno lo plantea, ¿sí? Uno lo dice. Pero, por ejemplo, en casos cuando hay riesgo y son menores de edad, uno sí se le plantea al hijo, esto se lo debo contar a tus papás. ¿No? Sí, sí, porque hay prima el bienestar del joven. ¿No? Sobre todo porque es por su salud, por ejemplo, en casos de problemas de alimentación o en casos de consumo de drogas, que realmente no he trabajado mucho con consumo de drogas. Pero sí, nosotros teníamos un grupo y hacíamos terapia en grupo, ¿sí? Entonces en esos casos manejábamos, por ejemplo, no directamente yo, pero sí una compañera manejó una vez un caso de un niño con problemas de adicción y se le planteó que se le iba a decir a los papás, ¿no? Era un chiquito de 14 años, entonces le había que plantear. Sí, claro. Nosotros, como te decía, que trabajamos en equipo, teníamos una asociación y hacíamos terapia en grupo. ¿Sí? Y trabajamos con cámara de GCL, entonces nosotros, una compañera pasaba, hacíamos como una intercesión, un par, y iba y nos hacía como una consulta. En esos casos hacíamos consentimiento informado porque grabábamos y porque estábamos otras personas detrás del espejo mirando, pero era con el consentimiento de las personas. ¿Sí? El que no aceptaba, porque era una terapia como de servicio social, ¿sí? El que no aceptaba, entonces pues no lo veíamos, pero generalmente se aceptaba porque eran costos muy bajos. Entonces se les planteaba, mira, cuando la persona llamaba decía, tenemos estos costos que son muy bajos. Realmente nosotros cobrábamos a estrato, eso fue hace 2 años y trabajamos estratos 2, 3 y 4, esos tres estratos. Y estrato 2 manejábamos una tarifa de 3.000 pesos, 3 manejábamos creo que 10 y 15.000. Entonces la gente sabía.
A ver, tuve uno que fue muy marcado porque yo trabajaba con la arquidiócesis en un programa con personas en situación de desplazamiento. ¿Sí? Pues las personas en situación de desplazamiento tú sabes que son víctimas de grupos guerrilleros y paramilitares. Eh, Simultáneamente a ese tiempo, yo con unas compañeras construimos una ONG, ¿sí? Una corporación y comenzamos a trabajar en el proceso que hubo hace mentiras, en el 2005, de reincorporación a la vida civil de personas guerrilleros y paramilitares. Entonces empezamos a hacer unos talleres con guerrilleros y paramilitares y yo estuve trabajando con ellos. Entonces el dilema inicialmente fue porque pasé de trabajar con víctimas a trabajar con victimarios, ¿no? Entonces fue muy difícil como hacer el clic inicialmente. Sin embargo, cuando empecé a conocer y hacer el trabajo con los guerrilleros y con los paramilitares, me di cuenta que muchos de ellos no eran solamente victimarios, sino que también eran víctimas, ¿sí? ¿Por qué víctimas? Porque muchos de estos guerrilleros habían entrado a las filas cuando eran niños, y finalmente ellos fueron víctimas de los grupos, ellos fueron niños que fueron incorporados sin su voluntad, porque un niño no tiene la voluntad para decidir. Entonces se metieron en el rol, ¿sí? Pero finalmente y el trabajo que nosotros hicimos fue reconocerlos a ellos también como personas, que además de que fueron víctimas porque fueron reclutados obligatoriamente, ¿sí? También los vimos más como en la parte humana, ¿sí? Y como reconociendo que estaban en un proceso y reconociendo que estaban buscando reincorporarse a la vida civil. Dentro de ese trabajo que hicimos hubo una cosa muy bella que fue que se unieron guerrilleros y paramilitares en talleres, ¿sí? Teníamos talleres en los que reuníamos, no sabíamos quién era quién, pero sabíamos que ya había mezclados. Y ellos mismos, por ejemplo, en una... O sea, no sabían quién De eran. quién venía del paramilitares y quiénes ven, nosotros nunca indagamos sobre eso, Ok, ok. porque los talleres que hacíamos tenían mucho que ver más como con su proyecto de vida, tenía que ver con cómo se iban a reincorporar valores, con civilidad, con muchas cosas relacionadas con cómo reincorporarse a la vida civil. Y un muchacho en uno de esos talleres una vez decía que una de las cosas que más le gustaba de los talleres era que se había hecho amigo de personas que en una época habían sido sus enemigos. O sea, ya con eso, ya para nosotras, por ejemplo, para mí en ese taller específico fue como bueno, ya, esto ya estamos trabajando y estamos haciendo algo positivo. Eh, pero finalmente, o sea, lo del dilema fue reconocer finalmente que no hay o sea, sí hay víctimas y hay victimarios, pero finalmente cuando hay una guerra, casi que todos nos convertimos en víctimas, ¿no? Que algunos hacemos cosas negativas y que otras personas están sufriendo eso, pero reconocer que ellos también fueron personas que sufrieron y que vivieron en muchas ocasiones la obligación de estar en la guerra, no por voluntad, no porque les guste, sino porque las circunstancias también de su vida los obligaron a estar ahí. Bueno, pues les puedo contar, trabajo en el área de salud ocupacional, en el tema de seguridad. Hace 8 años estoy trabajando, en el último trabajo llevo un año. ¿Qué dilemas? Y pues los dilemas se encuentran en cualquier momento y en cualquier escenario. Entonces, pues laboralmente muchas veces, y me pasó esta semana que tuvimos un trabajador que tuvo un accidente de trabajo, no cumplió todos los procedimientos, no reportó el evento, no reportó el accidente y nos enteramos después de una semana. Esto nos genera algunas dificultades porque no supimos qué pasó, realmente no sabemos si hubo accidente de trabajo o no. Entonces, ¿cómo entramos acá a negociar y a conciliar con el trabajador? Entonces, lo que tenemos que entrar es hablar con él,
entrar a verificar qué pasó. Obviamente es muy importante con los trabajadores y más cuando son accidentes de trabajo, es entrar de una forma muy empática, ser muy receptivos con ellos porque muchas veces los trabajadores sienten miedo a reportar los accidentes. Entonces lo más importante es como poder entenderlos a ellos qué pasó. Entonces ahí es donde entra como el tema de empatía, hacer una comunicación muy asertiva para poder identificar pues, las causas del incumplimiento de los procedimientos, entrar a verificar qué pasó, por qué, reforzar cuáles son los procedimientos que deben seguir y pues generar todo el proceso de investigación que normativamente lo tenemos que hacer. Entonces eso generalmente son como los conflictos más comunes y frecuentes que yo tengo pues en el área de trabajo. O a veces, muchas veces cuando tenemos algunas inconsistencias o que no estamos de acuerdo con los compañeros de trabajo, pero pues lo que hacemos es sentarnos, verificar cuál es el objetivo fundamental al cual debemos llegar y verificar cómo podemos entrar como en conciliar. Aquí lo que realmente nosotros queremos buscar cuando hay un conflicto es el gana-gana y poder cumplir ese objetivo el cual pues estamos apuntándole todos.